Por la señal de la Cruz inicia una nueva serie de programas en los cuales ustedes, apreciables televidentes, tendrán una ventana a través de la pantalla para apreciar el arte, la historia, tradiciones y manifestaciones de fe de nuestro pueblo. Hoy les llevaremos a los viejos muros del convento de Santo Domingo, en donde funcionan los talleres de restauración y conservación de pintura, escultura y mobiliario con valor histórico. Acompáñenos al Instituto de Antropología e Historia en este interesante recorrido. Como siempre, está con ustedes Silvia Vázquez. Amigas, amigos, hoy por la señal de la Cruz les llevará este programa desde Cerebiem, el área de conservación y preservación para nuestras obras con valor histórico, como la escultura, la pintura y los muebles que tienen características muy fundamentales para nuestra identidad, para que sepamos nosotros que aprendamos a valorar nuestro patrimonio cultural. Para este programa tenemos el honor de tener como invitada especial a la señora Aura de Flores. Ella está a cargo de Cerebiem, que es una dependencia del Instituto de Antropología e Historia. Bienvenida por la señal de la Cruz. Pues quiere saber sus inquietudes, cuáles son los objetivos que usted tiene aquí en Cerebiem, cuál es la metodología de trabajo y sobre todo cómo adquirió usted los conocimientos que tiene, que yo sé que son vastos, amplios, sobre lo que es restauración de muebles, de imaginería, pintura. Sí, yo creo que vale la pena hacer un poco de historia sobre cómo se formó el Centro de Restauración. Con el terremoto de 1976, todo el patrimonio pues quedó muy dañado, especialmente los templos debido a su tipo de construcción. Cuando cayeron los muros de los templos, dañaron todo este patrimonio mueble. Entonces, nosotros al principio, dentro de una unidad que se llamaba URPA, que era la Unidad de Rescate de Patrimonio Cultural, nos preocupamos por el quitar escombros y apuntalar edificios. Cuando se empezó a hacer esta tarea nos dimos cuenta del patrimonio que estaba enterrado dentro de los escombros, que era un patrimonio riquísimo. En ese momento no había ninguna experiencia en Guatemala y fue por inquietud de la licenciada Edna Núñez de Rodas y del arquitecto Alejandro Flores que se inició esta unidad que en ese momento era parte de la unidad de rescate, era el departamento de restauración. No había personal capacitado, ni aún en arquitectura, ni mucho menos en bienes muebles. Se buscó la manera de adiestrar a las personas que ya trabajábamos en esta unidad. Entonces en el área de arquitectura buscaron a personas que, como en mi caso en ese momento, ya habíamos terminado la carrera de restauración, estábamos pendientes de la carrera de arquitectura y estábamos pendientes de hacer tesis para que nos dieran un adiestramiento fuera del país, ya que aquí no se conocía mucho esto, y de esa cuenta nos fuimos un representante del Consejo para Protección de Antiguo y yo como representante de la unidad a estudiar a Italia. A él le tocó Roma y a mí me tocó afortunadamente Florencia, que es una ciudad llena de cultura, donde por cualquier calle que uno pase todo es cultura. Entonces llevamos cursos sobre conservación de monumentos. Ya estando inmersos en eso, a mí me llamó mucho la atención toda la parte de los bienes muebles. Entonces tuve la oportunidad, estando allá, de acercarme un poco más a los museógrafos y a los restauradores, y así estuve teniendo un poco de capacitación. Después, al regresar a la capital, a Guatemala, me dediqué a trabajar en el Museo Ishel, donde tuve entrenamiento sobre textiles. Ese fue mi caso. En el caso de los restauradores se buscaron personas que ya tuvieran habilidad manual, porque era muy difícil empezar desde ese punto. Entonces se buscaron personas que trabajaban en los talleres de los imagineros, que en ese momento eran como 13, personas de mucho conocimiento y de alta edad. Entonces se pusieron a trabajar con ellos para conocer las técnicas tradicionales. Con el apoyo del gobierno mexicano se empezaron a traer a Guatemala restauradores que nos dieron capacitación
y los lineamientos en cuanto a cómo se trabaja una obra, que era restauración, conservación, principios de reversibilidad, o sea, todo lo que nosotros manejamos en este momento. Y la OEA donó un cierto capital que permitió comprar el equipo con el que se formó el centro. Después esa unidad pasó a ser parte del Instituto de Antropología e Historia, con el nombre de Centro de Restauración de Bienes Muebles. Somos una dependencia del instituto, por ende del Ministerio de Cultura y Deportes. Los objetivos son de servicio. Realmente nosotros tenemos a nuestro cargo la salvaguarda del patrimonio cultural mueble. Es difícil decir que somos 8 restauradores y un auxiliar los que tenemos a nuestro cargo todo este peso de todo. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Del 76 destruyó bastantes obras que incluso hasta ahorita no sabemos ni cuánto fue lo que se destruyó, pero a la vez dejó algo positivo, que fue implementar este tipo de técnicas para la restauración de los muebles. O sea, esto no existía, entonces podríamos decir que es una técnica nueva en Guatemala. En Guatemala, sí. En Guatemala es algo nuevo. ¿Existe alguna capacitación para personas que tengan las inquietudes de ser restauradores de aquí del centro? ¿Existe alguna escuela y alguna universidad para este tipo de actividad? Sí, periódicamente hay cursos, pero son cursos introductorios, que es un arma de dos filos, porque cualquier persona que pueda recibir un curso de estos puede pensar que después de una semana de recibir un curso ya es restaurador, y no es cierto, ¿verdad? O sea, la carrera de restauración en Guatemala la tiene la Escuela de Humanidades a nivel de diplomado. En Humanidades son 3 años de estudios, pero realmente un restaurador no va a dejar de estudiar nunca. Siempre van a haber técnicas nuevas, van a haber casos nuevos. Cada obra nosotros hablamos de ellas como que fueran realmente pacientes. Entonces cada paciente va a tener sus condiciones especiales, entonces todo el tiempo tiene que estar uno actualizándose. El personal de aquí del centro, todos terminaron la carrera, el diplomado de la Universidad de San Carlos, pero han recibido complementario a esto cursos en el extranjero. Todos hemos tenido posibilidades de estudiar en Italia, España, Brasil, Perú, Panamá, México y Estados Unidos. A ustedes las obras que les vienen para restauración y una futura mejor conservación, ¿cuál es el flujo más grande de templos, de museos o de casos particulares? Mire, hemos ido ganando la confianza de las comunidades, ¿verdad? Al principio, como le digo, no fue tanto que fuera voluntario el que ellos trajeran sus obras al centro, sino que fue una emergencia la que hizo que se trasladaran piezas en estado muy malo al centro. De una parte para acá ya las comunidades nos conocen y ellos nos buscan. Entonces tienen que hacer un trámite que es a través de su comunidad, primero platicar para decir que la pieza pues necesita restauración, y con el centro hacen una solicitud por escrito donde nos piden que se evalúe o que se restaure de una vez tal pieza, y entra a una lista de espera. Como le digo, viendo tan pocos restauradores no podemos trabajar tanto, pero sí tenemos un listado de las piezas que pueden entrar en el año, y eso es la forma en que trabajamos. Ya, algo que es importante es hacer entender a las personas que están a cargo de museos o parroquias, ¿verdad?, con los sacerdotes, a que tengan conocimientos de preservar o valorar en su justa dimensión lo que es el arte, y también saber diferenciar en lo que es la cultura artística a lo que es religiosidad, porque muchas veces por religiosidad puede ser que una obra se estropee
o se dañe. ¿Usted qué me puede comentar sobre esto? Sí, lo que pasa es que es muy difícil romper esa frontera dentro de lo que es la veneración de una imagen y el valor artístico que tiene, ¿verdad? Para nosotros es muy difícil, todos los que trabajamos en el centro somos católicos, entonces uno le tiene mucha devoción a una imagen, pero en este momento aquí entras nada más como una pieza de valor artístico. Si fuera de otra manera, yo creo que no la podríamos trabajar. Y es lo que pasa en las comunidades a la inversa, ¿verdad? Para ellos es un objeto de veneración y muchas veces se confunde y piensan que por ser la representación de tal o cual santo no le puede pasar nada, es perfecta como tal. Pero nosotros aquí sabemos que es una pieza hecha en madera con una técnica tradicional, tiene un valor artístico, representa una imagen, pero entonces es un poco navegar entre las dos aguas, ¿verdad? Pero sí vienen de la... Todo lo que es el legado histórico-cultural, desde épocas precolombinas hasta qué época tienen ustedes contemplado la restauración, hasta más o menos a qué tiempo, a qué año. No, lo que pasa es que nosotros tomamos como patrimonio cultural todo aquello que ha sido hecho por guatemaltecos, ¿verdad? La nueva ley dice que son 50 años, pero la verdad es que aquí han venido piezas de artistas contemporáneos que no tienen esa edad, pero que por algún descuido o porque ellos no han usado los materiales adecuados, las piezas han sido atacadas por carcomas, por poner un ejemplo, o por humedad. Entonces para nosotros eso no es muy 50 años o 60 años, o sea, media vez se ha hecho por un guatemalteco y que esté dentro de lo que es el patrimonio artístico, nosotros lo intervenimos. Ya. Pues amigos televidentes, con doña Aura de Flores vamos a hacer un recorrido por los talleres de Cerebien para que ustedes conozcan de cerca la labor que ellos realizan y a usted pues ánimo para seguir adelante. Yo sé que es una tarea ardua y que los guatemaltecos primero no conocemos, segundo no comprendemos y tercero no valoramos. Y entonces uno de los objetivos primordiales de este programa es dar a conocer la labor que como ustedes realizan para que aprendamos a tenerle cariño a nuestro patrimonio cultural. Así es que amigos, acompáñennos por favor. Guatemala es un país con enorme legado artístico, el cual muy a menudo se pierde o deteriora por desconocimiento, ignorancia o codicia. Afortunadamente, hay personas e instituciones que aún con recursos limitados luchan por preservar estos valores de nuestra identidad. Por la señal de la cruz, continúa. Iniciamos nuestro recorrido por los talleres de Cerebien y doña Aura nos va a explicar dónde estamos ahorita ubicados. Sí, este es el área donde tenemos la parte de fotografía. El señor Carlos Mendoza es el encargado, es el fotógrafo especializado en bienes muebles, en la fotografía de bienes muebles, y él tiene que llevar todos los procesos de las obras que se intervienen acá. Nosotros manejamos una historia clínica en la cual hay fotografías desde el momento que ingresa la pieza hasta el momento que sale y todos los procesos. Y ese es el trabajo que tiene a su cargo el señor Mendoza. Ya, pues vamos a hablar con don Carlos Mendoza para ver en qué consiste su trabajo y la importancia de él para preservar nuestro patrimonio cultural. Sí, cómo no, gracias. Sí, el proceso que se lleva en este departamento es el siguiente. Al entrar la pieza, se le hace un registro fotográfico de todos los daños que trae y se le toma fotografías en luz roja, luz ultravioleta, y en todo lo correspondiente a lo que es restauración. Luego se forma un archivo fotográfico en el cual va a las historias clínicas y se hace un proceso de fotografía durante todo el proceso de restauración para que se quede evidencia de cómo ha venido la pieza y cómo se ha entregado. Ya, y esto sirve como un material didáctico para futuras generaciones que quieren aprender este oficio. Exactamente, luego el material que se archiva sirve para que, digamos, restauradores vengan a utilizarlo, ¿va? Para que sea como material didáctico, como usted dice. Ya.
seguimos nuestro recorrido por los talleres de Cerebien y tenemos a don Carlos Paniagua y a doña Rosa María Godínez para que nos expliquen un poco sobre su trabajo. Empezamos con las damas primero. Mucho gusto. Muy buenos y gracias días. por estar con nosotros. Muy ¿Qué nos amable. puede decir del trabajo que usted está realizando? Sí, nosotros realizamos ahorita el trabajo estamos haciendo un lijado a la base de preparación que se le hizo a esta escultura que es de plaste y él tiene que ser pulido. Y luego, bueno, por ejemplo, en esta área de los pies estamos haciendo un pedicure para poder trazar sus uñas, para luego ya cuando entre a su proceso de encarnado, pues aparezca bien detallado sus dedos. La labor que nosotros desempeñamos aquí es pues bastante minuciosa. Por lo que estoy viendo, sí, Y mucha paciencia. con mucha paciencia y mucha responsabilidad ante todo, ¿verdad? Ajá. Porque esta imaginería es eclesiástica, entonces ellos regresan a sus iglesias y para que sean veneradas. Ya. Este proceso es bastante largo, el que estamos realizando. Ahorita ya estamos pues en la última fase. ¿Cómo se le llamaría esta fase? Este es un pulido Ajá. del plaste que se le fue aplicado a la imagen. Ya. Y don Carlos, ¿qué se siente trabajar sobre el patrimonio de tanto tiempo, de tantos años y con tanto valor histórico, artístico? Bueno, mire, en primer lugar debemos de tomar en cuenta que es una responsabilidad bastante grande la que nosotros como técnicos en conservación y restauración tenemos. Es una tarea difícil porque una de las políticas del taller es tratar de conservar el máximo de lo que es la pintura original. Como católico, pues es una responsabilidad también grande porque nosotros regularmente cuando tomamos esculturas de esta naturaleza, sentimos como que estamos un poquito más en comunión con Dios, ¿ya? En la mayoría de los casos, regularmente, cuando tomamos el trabajo, nos persignamos por respeto a las imágenes. Así es. Más o menos el tiempo que se lleva en restaurar una obra como la que tenemos aquí enfrente de nosotros, ¿cuánto se lleva? Mire, lo que sucede es que son diferentes procedimientos y cada procedimiento lleva un lapso de tiempo. Por ejemplo, en el caso de San Bartolo, que es la imagen que tenemos acá, tiene más o menos como 3 años y medio de estar en el Centro de Conservación y Restauración. Siempre se le ha trabajado, pero usamos materiales que en su mayoría son a base de agua, entonces exigen un periodo de secado. Por ejemplo, en el caso de la base de preparación, no lleva solo una mano de base de preparación, sino que lleva alrededor de 10 capas de yeso, de blanco de España, como le llamamos nosotros, y cada una de ellas requiere entre 6 y 8 horas de secado, ¿ya? Esto porque es fundamental para posteriormente realizar el proceso de dorado, que es esta zona que se tiene para acá, para luego realizar lo que es el estofe. En el caso de San Bartolo, por ejemplo, él tenía alrededor de casi 9 capas de pintura, y eliminar cada una de ellas lleva un tiempo bastante grande, aparte del uso de los solventes que se tienen que utilizar para poder ir retirando una por una. No podemos usar un material que sea demasiado fuerte porque podría implicar la pérdida de la capa pictórica original. Aquí viendo la parte posterior de la imagen de la que estamos hablando, y él nos va a explicar la técnica de preservación que están realizando en la parte posterior de la misma. Tal y como se les indicaba anteriormente, la problemática que presentaba la imagen de San Bartolo era bastante seria y preocupante, a tal extremo de que hace tiempo fue intervenida en su parte posterior, pero le fue colocada una madera de muy mala calidad, a tal extremo de que la carcoma prácticamente se la había terminado. Entonces hubo necesidad de hacer una intervención en la parte posterior para reponer el soporte en madera, es decir, esta es una talla nueva, pero como consecuencia de que la que tenía ya no le era útil. Entonces se hizo la intervención colocándole madera de cedro, que es la que regularmente se utiliza para hacer este tipo de trabajo. Ya. Y, por ejemplo, ¿cuánto
ustedes antes de quitar la madera, ¿cómo hacen para evaluar el daño? Bueno, el daño se evalúa dependiendo la gravedad del asunto. Es decir, en este caso ya la madera había carcomido todo lo que era el tejido leñoso por la parte interior, que es una de las características de la carcoma que opera en nuestro medio. Y únicamente teníamos una telita a lo largo que se mantenía por el grosor de las capas de pintura que tenía. Y cuando vimos lo más que tenía de tejido leñoso era aproximadamente de unos 3 o 4 milímetros de grosor, lo cual implica que estaba ya inservible, pues. Entonces hubo necesidad de intervenirla y aplicarle o colocarle lo que es la madera de cedro. O sea, esta parte tallada que ustedes ven en la parte de acá ya es prácticamente nueva. Y la estamos preparando para luego recubrirla con laminilla de oro de 23 quilates. Gracias, don Carlos, por su explicación y seguimos nuestro recorrido. Estamos con la señora Ingrid de Moscoso en el área de restauración de pintura y ella nos va a explicar en qué consiste su trabajo. Bienvenida por la señal de la cruz y quisiéramos que le explicara a nuestros televidentes qué es la actividad, cuál es el trabajo que usted está realizando en estos momentos. Este es el área de pintura de caballete. Ahorita en la etapa que yo estoy de este cuadro es integración de color, que ya es la última etapa. Después viene el barniz final. Antes de la integración hubo muchos procesos, igual que los otros que llevan rezanes, necesitan rentelado porque estas pinturas fueron las que se robaron de la iglesia de Santo Domingo. Ajá. Estaban atribuidas al pintor. Es un Zurbarán, y aquel otro que está allá también. Se tuvo que rentelar porque como fueron robados, ahí los cortaron con navaja o no sé qué, entonces tenía que ponérsele otra tela. Se renteló y se volvieron a montar en los bastidores nuevos también porque los originales se perdieron, desgraciadamente también. Eso estamos. Ya. Usted me hablaba que a la hora de cortarlos perdieron parte de su superficie para volverlos a enmarcar, digamos así. Que se utiliza algún proceso para, digámoslo, añadirle alguna tela o... Sí, es una técnica. Es el método holandés, se llama, que el rentelado es con cera, cera de abeja y cera de resina. Es un proceso largo y duro. Como son tan grandes necesita más esfuerzo y hemos trabajado con mi compañero, solo los dos, que estamos encargados de los cuatro pinturas que se habían robado. Pero por falta de espacio también y todo, hemos estado trabajando en pareja de 2 en 2. Estos son los primeros. Y perdón, ¿qué clase de pigmentos usa usted para la restauración de esta pintura? Con estos pigmentos albanís, maimieri. Esta es la paleta de colores con un disolvente que es xilol para mezclarlo y haciendo las mezclas, porque no se pueden usar los colores directos de la paleta si no son mezclas. Ya. También esto para no perjudicar la capa original que tiene de pintura. Eso no se toca, solo están donde son los rezanes. Mire esto, lo rojito que le digo aquí, esto es un rezane. Yo voy a integrar color solo donde está lo rojo, no lo demás no, porque es original, el original se respeta. Pues gracias y siga con su labor porque es una labor muy loable. Nosotros seguimos ahorita nuestro recorrido por el taller de Cerebie. Don Luis, ¿qué nos puede comentar sobre este crucifijo que tenemos ante las pantallas, sobre su proceso de restauración? Bueno, esta imagen, para empezar, viene de la iglesia de Tecpan, en Chimaltenango. Para hablar de la restauración, hablamos primero de la problemática que presentaba. Como es natural, todas las piezas en el paso del tiempo se van deteriorando poco a poco, y a ese proceso de deterioro se le suma otro tipo de factores. Por ejemplo, el terremoto le afectó. La imagen se desprendió del retablo donde estaba, se fragmentó. También entra la parte de la intervención, las intervenciones que ha tenido cuando la imagen se ensuciaba o se ponía pues fea, entre comillas, ¿no? Pues se solía pintarla, y a veces con pinturas no adecuadas, y además se cubría todo el original, toda la pintura original con otro tipo de pinturas. Lo que hablábamos hace un momento de la buena voluntad de las personas puede provocar aún más deterioro en las piezas. Bueno, entonces la imagen vino aquí, se consolidaron todas sus partes, se fumigó para evitar todo ataque de animales, de carcomas, de polilla. Luego se unieron todos los fragmentos,
Después se eliminó todo el repinte. Esa eliminación de repinte se hizo en forma mecánica, o sea, con bisturís, con espátulas. También se hizo con solventes, con reactivos químicos, haciendo pruebas para no dañar el original y solo eliminar toda la pintura posterior que se le había colocado. Ya que se había eliminado toda esa pintura, se procedió a resanar, o sea, a unificar la superficie. Todos los agujeros o espacios faltantes de la base de preparación de la pieza fueron rellenados a lo que nosotros llamamos resanes. Luego eso ya se preparó, toda esa parte del yeso nuevo, y se colocó pintura de nuevo, o se hizo la integración de color únicamente en las áreas faltantes de capa pictórica, para respetar todo el original. Y luego pues ya se colocó en su cruz. La cruz también recibió otro tratamiento, la cruz estaba desprendida, se unieron los fragmentos también, se hizo toda la consolidación, la reposición de faltantes, la integración de color. Y luego pues ya aquí solo está esperando que ser transportada de nuevo a la iglesia. Se le colocan detalles, por ejemplo, detalles que había perdido, como las pestañas, por ejemplo, que son hechas pelo por pelo, hechas a mano por nosotros también, y luego se les aplica de acuerdo al molde del arco del ojo, ¿no? Cada pestaña son únicas para cada imagen, ¿no? Usted mencionó algo. Bien, esperamos les haya gustado este programa de la nueva serie. Quiero agradecer a nombre del equipo de producción a todas aquellas personas que nos enviaron programas con curiosidades de Semana Santa. Ya están escogidos los ganadores, así que estén pendientes de este programa, pues tendremos un espacio con estas curiosidades.